tenemos al doctor Isaac de Paz González, que es un especialista, jurista, constitucionalista, mi amigo, y me gusta de veras mucho, aprendo con él cuando participo en las mesas con él, porque tiene todo al dedillo, así que para no hacerlo perder el tiempo, porque sé que tiene que irse, y le agradezco muchísimo. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, estimado Paco, muy bien. Aquí, querida audiencia de Sin Censura. Buena tarde ya por Doctor, acá. ya tardes, doctor. Antes de que, mira, en la prisísima, ya ni te pregunto más cómo estás. Sé que te veo, sé que estás bien, te escucho la voz y digo, el doctor está muy bien. Tenemos una huelga, bueno, no huelga porque no pueden, jueces y magistrados no pueden ir a huelga, pero tenemos un paro muy loco. Yo le platicaba a la audiencia, tenemos un paro muy loco de trabajadores del Poder Judicial al que se sumaron el primer minuto de este miércoles, jueces y magistrados. La Suprema Corte todavía está en veremos. Hoy tienen la segunda sesión para ver qué van a hacer, pero ¿qué es este paro? ¿Qué significa? Yo a veces les digo, cuando yo voy con un juez o tengo un problema, les digo, puede pasar esto, me dicen, bueno, cuando pase, está en un supuesto y los supuestos no existen, pero hoy tenemos un paro de un supuesto que puede afectar, porque puede afectar los derechos laborales. ¿Qué representa este paro, doctor? Bueno, representa, en primer lugar, Paco, ojo lo que voy a decir, y lo digo con mucha responsabilidad, representa la falta de fundamento jurídico, de motivos realmente concretos para rechazar la reforma judicial. No hay fundamento legal del paro. Es un paro, como ellos dicen. En todo caso, en el derecho laboral existe la huelga, el derecho de un grupo de trabajadoras, trabajadores, de irse a huelga porque el patrón pues incumple las condiciones pactadas en el contrato colectivo. En este caso, pues no pueden irse a huelga porque pues el patrón es el Consejo de la Judicatura y no se les ha dejado de pagar, nadie los está obligando a trabajar más, no se les están cambiando las condiciones de trabajo. O sea, como tú bien lo dices, no hay ningún motivo. En este caso, es una discusión parlamentaria del proceso legislativo, lo que en su llegado el momento pudiera, según su apreciación subjetiva, pudiera afectarles en sus derechos. Pero la realidad, y con esto también quiero puntualizarlo, y lo digo con todo el conocimiento del dictamen, de la propuesta, de las discusiones actuales en el Congreso, no se les están afectando los derechos laborales, los derechos adquiridos, las expectativas que tienen ellos legalmente. La reforma judicial no finiquita al poder judicial, no finiquita la carrera judicial. No es cierto que va a ser por sorteos, no es cierto que se acaba el poder judicial, no es cierto que los van a correr a todos. O sea, y lo digo ¿Verdad? porque he escuchado estas posturas de colegas, abogadas, abogados del poder judicial. No, nos van a correr a todos. No es cierto, no sé cómo, no entiendo cómo abogadas, abogados, cuyo trabajo como abogado, Paco, lo primero que tienes que tener es el motivo para quejarte de algo. Y luego de que tienes un motivo, tienes que encontrar el fundamento legal para quejarte realmente ante una autoridad. Es decir, tiene que haber un fundamento legal y una motivación. Las dos cosas. Puede haber una, puede haber la otra, pero no es por separado. Tiene que haber las dos cosas para que tú ejerzas un derecho, para que digas, estoy ejerciendo este derecho, en este caso ellos al paro, porque hay un verdadero motivo legal y no lo hay. O sea, es una huelga ilícita. Por eso incluso, Toño, y también esto hay que remarcarlo porque no lo van a ver en ningún medio, hay también al interior del Poder Judicial una división. Hay dos visiones también en el Poder Judicial. Y esto no de ahorita, también desde hace mucho. Se debate también una vieja guardia del Poder Judicial con gente que tiene visiones distintas y novedosas. En los propios juzgados federales, la Asociación de Magistrados no fue un consenso pleno. Hay jueces, hay magistrados que yo conozco y que no están de acuerdo con el paro, que pues a lo mejor están dejando que la gente tome sus decisiones, pero no hay fundamento legal. El desplegado que yo ayer vi de una asociación de jueces no tiene ningún, no comienza como debe comenzar.
toda decisión judicial, con el derecho. Toda decisión judicial debe comenzar por un fundamento jurídico. Y en este caso, el paro, por eso le llaman así, porque simplemente es un paro de labores convocado fuera del marco jurídico. Están argumentando por ahí, queriendo decir, estamos defendiendo el derecho de acceso a la justicia. No es cierto. Con el paro hasta lo trastocan, porque dejan de trabajar, los expedientes no caminan. Alguien que tiene un juicio civil federal, pues ni modo, señor, espérese hasta a ver cuándo, porque además ni siquiera están estableciendo cuándo se van a reintegrar. Y lo más importante, querido Paco, querida audiencia, es algo que todo mundo está perdiendo de vista. O sea, todo el mundo que se opone a la reforma, todo el mundo que se opone a la reforma, pierde de vista que esta reforma constitucional está siendo impulsada por el poder constituyente. Y el poder constituyente originario es el pueblo, y ya plasmó el pueblo su voluntad. El pueblo soberano, el soberano que es el pueblo, ya plasmó su voluntad. Y ellos, al querer rechazar la reforma, están rechazando la capacidad del pueblo de darse sus propias leyes y su propia forma de gobierno. Si el pueblo quiere elegir a sus jueces, el pueblo manda. Salux populis, suprema lexis est, decían los romanos. O sea, la ley suprema es la salud del pueblo. Entonces, se les está olvidando eso a todo mundo, a los constitucionalistas. Yo no sé dónde quedaron las clases del poder constituyente originario que es el pueblo, y que el pueblo puede provocar, implementar, desplegar las reformas constitucionales que le parezcan más oportunas, porque el pueblo tiene derecho a decidir en su futuro como un soberano, como una nación, como parte del Estado. Al Estado mexicano lo que lo sostiene es el pueblo. Entonces les está olvidando ese pequeño, gran detalle. Por eso no tiene razón de ser el paro, sinceramente. No se les está quitando ningún derecho, ninguna prestación a los trabajadores, a las trabajadoras del Poder Judicial, ni un centavo de su sueldo les han descontado. La reforma va enfocada en titulares, judicaturas, magistrados, Suprema Corte, y en reglas claras que ya están en la Constitución. Tampoco se está inventando nada nuevo. Entonces, eso es mi opinión que yo tengo al respecto. Paco, no hay un consenso del todo en el Poder Judicial, pero claro, dominan algunas visiones dogmáticas, incluso autoritarias. Eso es un autoritarismo del Poder Judicial, decir, me voy a paro sin ningún fundamento solo porque soy el Poder Judicial. Híjole, creo que se están olvidando de lo más importante, que es atender el sentido de la voluntad popular. Y eso, pues, no voy a decir que merece una calificación de otra naturaleza, pero sí están cometiendo ese pecado constitucional, ¿no? O sea, no va por ahí, no van a lograr nada, Toño. Al contrario, la gente se les va a echar encima, van a generar más encono y se va a radicalizar la reforma. Si ahorita tenían cierto margen para negociar, para ser escuchados, con esto ya nos dimos cuenta que van a querer imponer su ley encima de la voluntad popular, y eso no se puede. En ningún país ha pasado eso, ni va a pasar, Toño. Doctor, te hago una pregunta rapidísima. Sé que tienes prisa, sé que te tienes que ir, pero una rapidísima. Tú le cortas a donde tú me digas cuando tengas que irte, pero hay una. Dime si eventualmente se prolonga un paro loco, ¿puede el poder constituyente tomar medidas de urgencia para dar el servicio de administración de justicia de este país? Sí puede. O sea, el Poder Legislativo, pienso que no va a pasar, que van a entrar en razón, porque ya estaríamos ante un escenario caótico, convulsivo, llamado crisis constitucional. La crisis constitucional es cuando uno de los poderes, en este caso el judicial, anuncia el incumplimiento de la Constitución. Repito, es una crisis constitucional porque el Poder Judicial anuncia el incumplimiento de la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a impartir justicia, que se va a ir a paro. Entonces, claro, tiene que haber un mecanismo de respuesta. El Estado tiene sus propios mecanismos de respuesta y tendría que ser, pues bueno, pues no sé si buscar la sustitución paulatina o inmediata. No me quiero atrever a decir
a que se disuelva entonces la titularidad de los órganos jurisdiccionales y que se nombren jueces y juezas provisionales. Yo espero que entren en razón, que vean, que no lo vean personal, no es un asunto contra ellos, no es un asunto de la voluntad popular, que puede estar equivocada, yo siempre lo he dicho, posiblemente, a lo mejor nos estamos equivocando, pero tenemos derecho a equivocarnos, o sea, en la democracia es eso, el pueblo manda y si se equivoca vuelve a mandar, punto, o sea, no es personal, no es contra ellos, contra fulano, sutano, perengano, se les respeta su carrera judicial, se le está respetando. Yo lo más preocupante que veo es que ni siquiera están leyendo la iniciativa, que es una simple arrogancia de decir, ¿cómo yo, magistrado, voy a andar en la calle invitando a la gente que vote por mí? Pues ya lo aclaró ayer incluso la secretaria de la Gobernación pues casi clase que dio exposición ayer por la mañanera, que es un método democrático, que están abriendo al Poder Judicial a otras posibilidades de titularidades, que se está haciendo un poder más plural, que se está queriendo hacer más transparente, menos costoso, más eficiente. Y, y esto es una facultad que tiene el pueblo. O sea, yo no sé por qué piensan que solo los constitucionalistas, solo los especialistas, solo los doctores en derecho pueden opinar. O sea, el pueblo entonces no tiene derecho a darse sus propias normas. ¿Por qué quieren tratar a la gente como menores de edad? Como, ay, tú no sabes lo bueno que es para ti. Es que tú desconoces. Es que tú no sabes de derecho. Es que tú no entiendes. Pues el pueblo, claro que lo entiende. Lo entiende cuando va a un juzgado. Lo entiende cuando sufre una arbitrariedad. Lo entiende cuando se siente excluido de un sistema judicial. Lo entiende cuando ve que el poder favorece a los que más tienen dinero, a los que tienen palancas, a los que se arreglan con los jueces por debajo de la mesa. Pues claro que lo entiende, lo viven, lo padecen, ¿cómo no lo van a entender? Entonces, eso es lo que se le está olvidando a la mayoría de la élite jurídica, judicial, de la abogacía de este país, que está en contra de la reforma, que el pueblo tiene derecho a darse su forma de gobierno y eso incluye elegir directamente a los jueces de la Corte, a los jueces constitucionales y a los magistrados, juezas y jueces de este país. Punto. Fin del debate. Es el poder constituyente. Imagínate si en la revolución, en la constitución del 17, el constituyente de Querétaro hubiera hecho caso de los porfiristas, de los intelectuales de aquel tiempo, los científicos, no, pues nunca se hubiera hecho nada. O sea, esa es la capacidad que tiene el poder constituyente. Tiene que provocar un cambio, una ruptura con el pasado. Eso no lo digo solo yo, nos lo dice la historia, nos lo dicen los libros de derecho constitucional, nos lo dicen otras experiencias constitucionales. O sea, no es un invento mío. Yo que doy una clase ahí de derecho constitucional pues hace algunos años, pero hay que ver las experiencias constitucionales y hay que conocer que esto sí tiene un sustento, sí tiene un fundamento, la reforma, es el sentir popular. Entonces, vamos, o sea, démosle al pueblo lo que está pidiendo, porque además pues no es de que nos guste, es de que en la democracia así es, la mayoría ya se expresó en las urnas, ya votó por un plan C, pues vamos a implementarlo, con los riesgos que eso implique. Toda reforma implica riesgos, implica procesos, implica tiempos, implica presupuesto, va a salir cara, eso sí, la reforma, pero se tiene que hacer. Entonces, no hay, sinceramente, un fundamento jurídico estricto, hay argucias legales que quieren ellos expresar para decir que se van a paro, pero en este momento yo no veo ningún fundamento legal para que digan, me están quitando mi trabajo y me voy a ir a un paro para evitar eso. No, no, no lo hay. Incluso el sindicato estaba en contra. No sé ahorita cómo está el sindicato, pero el propio sindicato dijo, pues es que no hay un fundamento, como tú lo dijiste, Paco, al principio. Es una hipótesis que puede ocurrir, pero ¿por qué ni siquiera dejan que siga su curso la iniciativa, que tengamos un dictamen, que ese dictamen ya esté en comisiones y que se materialice? En este momento, el Poder Judicial no se le ha tocado ni una pluma, ni un pelo, ni un peso de su presupuesto, porque se quedaron con los fideicomisos. O sea, no se ha actuado de manera autoritaria en contra del Poder Judicial. ¿Son nuevas reglas? Sí, y el Estado, la nación, el pueblo
soberano tiene derecho a cambiar las reglas de juego, por supuesto que lo tiene. Negarlo, híjole, es entonces caer en sí una dictadura, en este caso en una dictadura del Poder Judicial, y pues eso no puede pasar, Paco. Y hasta aquí pues dejaría mi participación, ¿verdad? Doctor, sé que tienes prisa, yo te agradezco porque le hace mucha falta a la gente, pero además el doctor tiene un canal a donde de veras hay que seguirlo, síganlo. ¿A dónde te seguimos? ¿A dónde te buscamos, doctor? De veras te agradezco muchísimo porque hoy hace falta esta explicación. Sí, muchísimas gracias. Y he hablado de este tema en mi canal y seguiré hablando en Isaac de Paz González. Ahí está mi canal de YouTube. Y bueno, pues precisamente me voy porque tengo que impartir mi clase de Derecho Constitucional. No me gusta ser tan impuntual. Así que bueno, les agradezco el espacio que fomenten esa discusión plural, abierta, de las pocas voces que desde la academia sí apoyamos la reforma judicial. Creo que es una reforma fructífera, difícil, por supuesto, pero no es nada nuevo bajo el sol. Ha habido muchas otras reformas complicadas a lo largo de la historia constitucional y también está rompiendo muchos dogmas, muchos esquemas ya preestablecidos, muchas cuestiones estereotipadas de cómo debe ser la justicia, pero este país ya cambió y tenemos que cambiar todos en todos los aspectos. Esa sería mi última intervención, querido Paco, y muchas gracias a la audiencia. Doctor, un abrazote, sé que vas a correr, yo me tengo que quedar un rato más para terminar el programa. Bueno, todavía tenemos un buen rato, pero te dejo un abrazote. Y usted, por favor, no se vaya. Ya el doctor Isaac de Paz nos explicó, yo les decía, yo no soy abogado, pero por el sentido común solamente, sé que es un paro sin sentido, sé que están partiendo de supuestos y eso es ilegal, eso no tiene ningún fundamento. Yo les decía cuando empezamos este espacio de Vicente Serrano, es un paro de jueces y magistrados que no pueden ir a la huelga, ¿eh? No pueden dejar de impartir justicia porque van a meter este país en una crisis constitucional. Y yo les decía, Norma Lucía Piña Hernández es la responsable. Si sabía del paro, es gravísimo. Si no sabía, igual de grave, porque ¿a dónde está la cabeza de un poder? Y ella es la cabeza de ese poder. Hoy todavía está en la Suprema Corte, hoy van a tener todavía otra sesión para ver qué van a hacer. Ya le estalló un paro loco, ya se sumaron los jueces y magistrados, hay 55,000 empleados del Poder Judicial, de un Poder Judicial que nadie respeta, que verdaderamente solo ellos, los paristas y la oposición, tratan de defender lo indefendible. Yo les decía, el constituyente, que es el Congreso de la Unión en sus dos cámaras, senadores y diputados, tiene el derecho y la potestad de tomar medidas emergentes si esto pasa a algo más. Y esas medidas emergentes, ¿qué son? Disolver el Poder Judicial. Ellos corrieron, bueno, el Poder Judicial no dijo nada cuando Felipe Calderón disolvió la compañía de luz y fuerza del centro, de veras, nadie me lo tiene que contar. Yo estaba aquí cuando en la madrugada llegaron los camiones de soldados, ellos dicen que no participó el ejército. Yo estaba aquí en mi ventana, estaba aquí en la ventana viendo los camiones del ejército para tomar la compañía de luz y fuerza del centro que está casi frente a donde estoy transmitiendo. Así que el poder constituyente, el poder legislativo tiene la potestad de disolver eventualmente, si escala este conflicto, de disolver al poder judicial y tomar medidas emergentes para sustituir a los 55,000 empleados del Poder Judicial, trabajadores, jueces, ministros, magistrados. Tiene la potestad el Poder Legislativo y a partir del 1 de septiembre próximo, recuerden, empieza la nueva legislatura, el primer periodo ordinario de sesiones de la nueva legislatura, que va a tener el control de Morena en la Cámara de Diputados, 2/3 partes, en el Senado les van a faltar 3, pero seguramente lo van a poder negociar. Así que más vale a los empleados del Poder Judicial que entren en razón, que no partan de supuestos y que ellos, 55,000 personas, no van a poder derrotar al mandato que dimos casi 36 millones de electores. Pero mire, nos